Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Arranca el día la bolsa Ángel Lozano y despierta el IBEX 35 en verde. En verde, con una subida más suave de la que pensábamos, un 0,18%. Está avanzando el índice español, 11.345 puntos. En cualquier caso, tras el avance del 0,7% de ayer, vamos camino de nuevos máximos desde 2015. Vamos a ver qué está pasando por dentro. Solaria sigue cotizando al alza los resultados que publicaba ayer, un par de horas antes del cierre de la sesión. Subió ayer más de un 5%, ahora gana un 2,37, cotiza por encima de los 12 euros por título, en 12,08. Repsol también con buen tono, avances del 1,16% y por detrás Grifols, que sube un 0,8%. Solo tres valores moviéndose en negativo dentro del IBEX: Inditex, que baja un 0,45, Robi pierde un 0,22 y Amadeus, que consolida con un ligero recorte del 0,10%. Dentro del mercado continuo tenemos a Soltec bajando un 2,9%. Ayer ya caía un 6% tras conocerse el informe de auditoría de Ernst & Young, que apuntaba a una situación de incertidumbre con la renovación de una póliza de crédito. Pues los inversores siguen desconfiando y saliendo de la compañía. Los títulos de Prin bajan un 1,95 y Prisa pierde un 1,86. Entre los que suben tenemos a Berkeley Energía ganando prácticamente un 4%. Por detrás Solaria gana ya casi un 3%. Técnicas Reunidas sube un 2,45 y Minor Hoteles avanza un 2,4%. Les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en 75 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,30. En Europa también tiene bien el día, con ganancias para el Eurostock del 0,19%, son 5.068 puntos. En París tenemos una subida del 0,18 para el CAC 40, 8.146 enteros. Alemania, rebote del 0,27, 18.826 unidades. Si miramos a la bolsa británica, su primer día de la semana de negociación, rebote del 0,18, 8.332 puntos. Y en Italia tenemos también avances del 0,30% hasta las 34.858 unidades. Mirando por dentro a los selectivos, en París apenas hay 4 valores operando con recortes. Y en el lado de los avances tenemos a la aseguradora AXA, rebote de un punto porcentual. Veolia sube un 0,9% y un 0,85% para Thales. Son los mejores en Francia. Lo peor se lo lleva ST Microelectronics con una caída muy suave del 0,12%. En Alemania el panorama es bastante parecido, pocos valores con caídas. Se anotan las más acusadas: el fabricante de ropa y calzado deportivo Adidas, caída de medio punto porcentual, y la farmacéutica Bayer, que se deja un 0,3%. El que más está avanzando es Symrise, está experimentando una subida de casi 4 puntos porcentuales. También buen tono para Siemens, arriba un 1%, y Siemens Energy está rebotando un 0,93%. En la bolsa italiana a esta hora, como valores más alcistas, encontramos a Iveco, sube un 1,4%, a Nexi, que rebota un 0,95%, y a Intesa San Paolo, que está sumando un 0,8%, la mayor caída hasta ahora para Prysmian, del 1,4%. Y por último vamos a mirar a Londres en esta primera sesión de la semana de cotización. Avances importantes para compañías como EasyJet, que rebota un 1,6%, Antofagasta arriba un 1,7% e Intermediate Capital es el mejor dentro de la bolsa británica, con un avance del 2,15%. ¿Más referencias cuáles? La bolsa americana todo apunta que va a abrir también con subidas del 0,30 en el caso de ese Nasdaq tecnológico, que marcaban máximos históricos al cierre del viernes. En cuanto a las bolsas asiáticas, parece que van a terminar con signo mixto, caídas en Tokio del 0,10, en Shanghái de medio punto porcentual y signo positivo en el Hansen de Hong Kong. Eso sí, la subida es mínima, del 0,08%. En el mercado de materias primas, muy planos, apenas se mueve el barril de crudo Brent, caída del 0,10, $82,80. Barril West Texas, $78,64, subiendo un 0,11%. Y si miramos también al mercado de divisas, sigue fortaleciéndose el euro frente al dólar, 1,0874 el par. Así es como viene el mercado, un mercado que está mirando los próximos datos de inflación y también a los bancos centrales. Araceli de Frutos.
en junio es la subida descontada del Banco Central Europeo, primera subida, y luego yo creo que, bueno, pues también un poco en función, creo que de cómo actúe el mercado, cómo actúen esos datos y cómo actúe también la Reserva Federal, ¿no? Tenemos también esas, elecciones en noviembre, que eso es lo que hace dudar sobre la evolución de los tipos de interés en Reserva Federal y también pues esa inflación que parece pegajosa, ¿no? Que no se consigue bajar por parte de Reserva Federal por el buen comportamiento también que tiene su economía. Son las 9:06, esto es Radio Intereconomía. Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Qué bien te viene para tus compras de cara al verano. Llévate el móvil que te gusta o el televisor de gran pantalla para no perderse el fútbol o ese frigorífico americano que necesitas o una bici o también un bolso, hasta un sofá. Financiación total para todo lo que te gusta o para todo lo que puedas necesitar. Con financiación total tienes hasta 12 meses para pagar en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar, bricor y mucho más. Además, todos son facilidades y ventajas como el servicio de compra a manos libres de nuestras tiendas para que no cargues con tus bolsas. Actívalo a través de un vendedor o el app del Corte Inglés o también con tu carta de compra y así puedes financiarlo todo en un solo ticket. Aprovecha la financiación total en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés. La financiación que mejor te viene. Hasta el domingo 2 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. El Palacio de la Bolsa de Madrid acoge desde hoy la edición número 20 del Foro MedCap, que reúne a 105 empresas y a más de 150 inversores. Francisco Formariz es director comercial y desarrollo de mercado de renta variable en BME. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Ana, ¿cómo estáis? Muy bien, además este año se celebra el Foro MedCap en un entorno muy favorable a la incorporación de nuevas compañías, ¿no? Sí, sin duda. Tenemos un entorno que podemos calificar de muy favorable, con la salida a bolsa de Puig, que ha sido referente internacional, tanto en tamaño de la empresa como en el propio tamaño de la financiación. Y bueno, pues esperemos que nuevas operaciones puedan finalizar en los próximos meses y tengamos más incorporaciones, ¿no? O sea que sí es un entorno muy interesante y también de valoración de compañías pequeñas y medianas, que es lo que fundamentalmente tratamos en este foro, efectivamente. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta edición número 20? Bueno, pues vamos a celebrar los 20 años del foro con una asistencia muy, muy nutrida, más de 100 empresas, se reunirán con 150 inversores, de los cuales pues un porcentaje importante, un 26% proviene de fuera de España, de Alemania, Suiza, Gran Bretaña, Francia. Y eso pues creo que va a ser muy relevante para batir las 1000 reuniones que tenemos previstas entre ellos, ¿no? Unas reuniones que van a permitir a estos inversores pues tener una información de calidad, de primera mano y además presencial, que nos parece muy relevante, ¿no? Entre ellos. Yo creo que además complementado con unos paneles de un programa de conferencias muy atractivo, pues pueden resultar 3 días muy interesantes para conocer mejor a estas medianas y pequeñas empresas españolas. Claro, entiendo que por un lado es poner en valor y que los inversores nacionales e internacionales conozcan a esas medianas y pequeñas empresas y al mismo tiempo el que otras pequeñas y medianas empresas que no cotizan vean que la bolsa es una clara oportunidad para captar financiación, para mejorar su gobernanza, transparencia, imagen nacional e internacional, ¿no?
Totalmente. Yo creo que las pequeñas y medianas empresas españolas tienen un objetivo común, que es el crecimiento. Necesitamos que sean más grandes para competir a nivel internacional. Y la bolsa es sin duda un entorno natural de crecimiento para estas compañías. De hecho, uno de los paneles que trataremos en este foro es la salida a bolsa, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuáles son esa oportunidad y esa eficiencia que tiene ahora mismo la salida a bolsa para las empresas? De las grandes, ¿quiénes van a desfilar? Y también por parte de representación institucional, ¿quiénes van a estar en este foro MedCap? Bueno, pues de empresas, hablamos de medianas, pero son empresas muy grandes. Es decir, hay empresas que tienen a partir de 10.000 millones de valor de mercado para abajo. Encontramos una gran variedad de empresas, IAG, Mapfre, o sea que va a haber grandes empresas también presentes en el foro, ¿no? Y en los paneles pues encontraremos representantes de empresas muy relevantes como Logista en la inauguración, como BME, por supuesto. Tendremos la participación del ICO como una parte importante de financiación de este tipo de empresas, y luego posteriormente muchas de los paneles que vamos a tratar sectoriales, por ejemplo, en el caso del inmobiliario, que es otro sector estratégico, pues contaremos también con profesionales de primer nivel, de Arima, de Grupo Lar, etcétera, ¿no? En general, vamos a tener unos paneles llenos de gente muy relevante que nos van a dar una buena visión de cómo está la situación en cada sector y en general en la economía española. ¿Cómo ha cambiado el Foro MedCap de la edición número 1 de la 5 a la 20? Bueno, pues fundamentalmente ha aumentado, o sea, se ha duplicado el número de asistentes, ¿no? El primer foro, pues apenas teníamos 50 empresas y ahora, como te digo, superamos las 100, ¿no? En el número de inversores ocurre lo mismo, se ha internacionalizado, vienen más inversores de fuera y sobre todo ha tenido un mayor impacto en los medios, ¿no? Gracias a vosotros, pues los inversores de todo tipo, llegando incluso a los particulares, pues pueden tener una información de lo que aquí se cuenta, que es muy relevante. Yo creo que esas son las 3 líneas de cambio más importantes, ¿no?, que han permitido consolidar este evento. Pues enhorabuena por la edición esta número 20 del Foro MedCap, que desfilen por ahí todas las empresas, las que están cotizando y también aquellas otras que quieren cotizar y bueno, pues esos gestores, esa representación institucional para poner en valor el papel del mercado de acciones cotizado. Muchísimas gracias, Francisco Formariz, y que vaya muy bien esta edición número 20. Muchas gracias. Un abrazo fuerte, gracias, adiós. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Este 31 de mayo finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por paso de vehículos. Domicilia o paga tus recibos en entidades financieras colaboradoras, oficinas de atención integral al contribuyente, oficinas de atención de Linea Madrid, en el 010 o en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Radio Intereconomía. Información seria y veraz. Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovich, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. IBEX 35, ¿en verde lo tenemos? En verde está subiendo ligeramente, pero subiendo un 0,17%, se sitúa en 11.345 puntos. Vamos con los protagonistas del día. Y comenzamos con acción en negativo, pero con una caída muy suave, recorte del 0,08%, títulos 120,5 euros. Su filial de energías renovables, por el contrario, está subiendo un 0,36, cotizan 22,12. Los analistas de Berenberg siguen mostrando una confianza sobre esta compañía a pesar del recorte de previsiones que emitía la pasada semana y que provocó una fuerte caída del valor en bolsa. Berenberg recomienda comprar los títulos de Acciona Energía y fija el precio objetivo en 26,5 euros frente a los 22,12 en los que cotiza ahora mismo. Y también hablaba del sector de renovables esta mañana en Capital Intereconomía, Araceli de Frutos de Alaja Inversiones. Bueno, ese corte parece que lo vamos a poder escuchar un poquitín más tarde. Continuamos con los títulos de Acerinox, caída del 0,2%, se intercambian a 10,17 euros. Y continuamos con AENA. El gestor aeroportuario está consolidando niveles, cotizan 178,80 euros. También consolidación de niveles para la constructora ACS, muy plana pero en positivo, subiendo un 0,10%, $41,20. Seguimos con Amadeus, la central de reservas de viajes pierde un 0,34 en 63,72. Y la acerera ArcelorMittal, muy plana también y con tendencia negativa, recorta un 0,04 buscando los 24 euros por título, 23,95. Entramos en el sector financiero. El BBVA consolida niveles justo por debajo de 10 euros en 9,99, sube un 0,10%. Mucho mejor tono es el que vemos en el Banco Sabadell, sube un 0,81%, acciones 1,92. El Santander arriba un cuarto de punto porcentual, lo que deja su precio en 4,77. Y los títulos de Bankinter subiendo un 0,30%, se intercambian a 7,94. CaixaBank arriba un 0,43, compra y venta en 5,13 euros. Y el último de los bancos, Unicaja, subida suave del 0,15%, los títulos que se cruzan a 1,32. Seguimos con Celnex, la compañía de torres de telecomunicaciones gana ligeramente un 0,18% en 33,89 por título. Y tenemos a Logista en niveles de apertura, no hay movimiento para los títulos, que se sitúan en 26,80 euros. En Agas arriba un 0,14, lo que deja el precio de las acciones en 14,18 euros. Y Endesa está subiendo un 0,63, los títulos de la compañía se compran y se venden a 18,45. Consolidación de niveles con una ligera tendencia alcista para Ferrovial, que se cambia en 36,70. Y en el caso de Fluidra, avance suave del 0,34%, títulos 23,72. Grifols con un avance del 1,35% que deja el precio en 9,53 euros. Y mirando a Iberdrola también vemos avance, subida del 0,33%, acciones se compran y se venden a 12,24. Los títulos de la consultora tecnológica Indra consolidan niveles en 20,76. Y volvemos a las caídas, en este caso las de Inditex, de medio punto porcentual. Las acciones se cruzan a 44,53. Inmobiliaria Colonial está subiendo un 0,16%, 6,14 último cambio. Tenemos a los títulos del holding de Aerolíneas IAG en 2,06 euros. Es una subida importante para la compañía del 1,3%. Laboratorios Farmacéuticos Rovi, que ayer registraba caídas importantes, hoy está consolidando por encima de 89 euros por acción, sube un 0,22 y cotiza en 89,60. Y la aseguradora Mapfre sube un 0,27%, títulos 2,22. Meliá Hoteles arriba un 0,4, 7,84, último cruce. Y en el caso de Merlin Properties, la subida es del 0,19%, títulos 10,77.
Los títulos de Naturgy suben un 0,56, buscando los 25 por acción en 24,96. Y Redella, la antigua red eléctrica, también en verde sube un 0,30%. Acciones que se intercambian a 16,55. Repsol avanza un 1,33 hasta 15,25 €. Según publica hoy el diario Expansión, prepara una mega operación de rotación de activos para un gran paquete de renovables en Estados Unidos. Según Expansión, busca un inversor para incorporarlo como socio a una cartera de unos 800 megavatios en fase de operación o a punto de entrar en funcionamiento. La valoración del 100% del proyecto es de unos 600 millones de euros. Escuchamos a Araceli de Frutos de Alaja Inversiones. Repsol seguiría con esa estrategia, ¿no? En este sentido, la noticia que comentas, pues sería con esa transición energética que planteó en su plan estratégico, y sería, bueno, pues noticia positiva. Repsol en bolsa, bueno, está teniendo un comportamiento pues discreto, por así decirlo, ¿no? Con un 12% de subida en el año. Los resultados que publicó a finales de abril estuvieron en línea, compensando la mejora del precio del crudo con la caída del precio del gas. Vemos que el precio del gas está ahora repuntando, con lo cual la evolución futura de Repsol la veríamos positiva. Y continuamos con SACIR en rojo, se deja un 0,12%, 3,44 € por título. Y el valor más alcista del mercado es Solaria, sube un 3,73, cotiza en 12,24. Presentaba resultados ayer un par de horas antes del cierre de la sesión y subía un 5%. En el primer trimestre redujo su beneficio neto, pero aumentó el beneficio operativo y también los ingresos. Además, prevé un incremento de los precios de la energía para este año, lo que ayudaría a la empresa a alcanzar su objetivo de rentabilidad. Además, Solaria acaba de comunicar que el Consejo de Estado italiano ha estimado su reclamación en cuanto al reconocimiento para su planta de Serramana de su tarifa original. Esto va a suponer un ingreso de 10 millones de euros por ingresos no percibidos durante el periodo 2011-2024 y el reconocimiento de la nueva tarifa. Y terminamos con Telefónica, caída del 0,14%, títulos 4,18, el IBEX 35, que está subiendo un 0,15% hasta los 11.343 puntos. CBNK, el banco de los colectivos esenciales. Con el legado de excelencia de Banco Caminos y Bancofar, en CBNK sumamos más de 100 años de historia. Ahora somos un banco para el futuro. Expandimos nuestra propuesta de banca especializada a los colectivos de la ingeniería y de la salud. CBNK, en la esencia de lo que importa. ¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés! Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés. Hasta el domingo 2 de junio, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Música, teatro, danza. Nuevas tecnologías, artes escénicas y vanguardia. En el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León. Luz, color y movimiento. Del 13 al 16 de junio, vive el Fácil en Salamanca. Junta de Castilla y León. ¿Sabes qué es neofunding inmobiliario? Es invertir en WeCity.com en activos inmobiliarios. Es invertir en préstamos con garantía hipotecaria a partir del 10% anual y desde 6 meses. Es diversificar con transparencia y seguridad en Madrid, Costa del Sol, Levante y Baleares. Regístrate hoy en WeCity.com con el código Intereconomía y recibe una bonificación para tu primera inversión. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Pablo García de Bacons Alfavalio. Pablo, buenos días de nuevo. Hola, buenos días, Susana. ¿Cómo estás viendo el despertar de la bolsa en el día de hoy? Bueno, muy tranquila, pero
prácticamente todos los índices europeos están en positivo, lo cual no es malo, viendo que estamos con el Eurostoxx subiendo un 12% desde el inicio del año, que estamos en zona de máximo, que los mercados asiáticos están casi prácticamente sin despertar, que las commodities tampoco se están moviendo demasiado y que la divisa pues 1,0874, el euro dólar, pues todo muy tranquilo. Yo creo que a la espera de ese dato de inflación de consumo de Estados Unidos y, por supuesto, a esperar los bancos centrales después de los brillantes resultados que hemos tenido, sobre todo en Estados Unidos del primer trimestre. Yo creo que, bueno, pues un wait and see es lo que está proponiendo el mercado. Oye, mirando valores, tema Solaria. Ayer rebotó en bolsa más de un 5%, publicaba ventas récords. Hoy también comunicaba que el Consejo de Estado italiano ha estimado su reclamación, que esto le va a suponer pues un reconocimiento de nueva tarifa, el mejorar los ingresos, ¿no? Contabilizar unos ingresos no percibidos. ¿Cómo ves Solaria? Bueno, la verdad es que no solo ayer, sino hoy incluso continúa el rebote, subiendo un 2,5%, un 3 y pico. Bueno, la verdad es que muy bien, ¿no? Después de haber estado enormemente penalizada, ¿no? Que venía prácticamente de los 18, 19 euros a principios del ejercicio. Y como bien has apuntado, los resultados fueron buenos, los ingresos subiendo con cierta fuerza, un 9%, pero el EBITDA un 4%, que estimábamos que iba a quedar por debajo de esos casi 42 millones de euros. Y bueno, pues en cuanto a la producción, siguen haciéndolo bien, 22% arriba, buenas estimaciones, diversificando un poco el negocio, como comentaba el consejero delegado. La verdad es que bien y sobre todo mejorando y también dándonos cuenta de lo que está pasando en el resto del sector. Habrás visto Soltec, ¿no? El auditor Ernest Young, que ha dicho que hay incertidumbre, que hay una póliza de crédito que la ha vaciado básicamente y que la contabilización de los ingresos de determinados contratos no están de acuerdo. Eso hoy está cayendo otro 2,7%, ayer cayó un 6,54%, lleva casi un menos 30%. Es decir, estamos viendo luces y sombras dentro de un sector, como suele pasar, ¿no? Cuando hay un crecimiento muy importante y después vemos pues que viene, como dicen, el tío Paco con las rebajas y viene a decir qué compañías son las que en principio tienen visibilidad, sobre todo a nivel financiero, ¿no? Que es lo que sí hemos visto en Solaria y que parece que en Soltec no se está viendo. Hablando de Soltec, están las acciones prácticamente a la mitad del precio al que salió a cotizar y ahora tiene de plazo, creo, hasta el 31 de mayo para negociar líneas de crédito por valor de 90 millones de euros. ¿Escapamos de todo lo que es renovables o al menos de las pequeñas y medianas? Porque Soltec, pero ya vimos lo que pasó con Holaluz, con Solar Profit, con EIDF, parece que cada vez se van sumando más, ¿no? ¿Escapamos de ellas? Bueno, a veces es muy injusto meter a todas en el mismo saco. Lo hemos visto con Solaria, cómo ha ido resurgiendo con esos resultados. Pero es cierto que nosotros no estamos posicionados en el sector. Habíamos visto una cierta burbuja y, sobre todo, como insistimos, no es cuestión de que el tema de la energía verde es un hecho. El problema es que tienen que ganar dinero, que los contratos no son tan claros, que las posiciones de debilidad financiera, de liquidez, como comentábamos con Soltec, son evidentes y bueno, pues eso hace que los proyectos no sean visibles, ¿no? O sea, viables, perdón. Entonces, eso es lo que nos preocupa. En temas de valoración, incluso, pues tampoco, con lo cual, aunque estén baratas, pero tienes una debilidad financiera, no olvidemos que los niveles de deuda están arriba y que los tipos, aunque la GAR los vaya a bajar 25 puntos básicos el 6 de junio, siguen estando arriba y eso presiona a las compañías endeudadas, con lo cual, tamaños pequeños, tema regulatorio que con el actual gobierno sigue sin ser demasiado visible tampoco, pues todo eso hace que el grado de incertidumbre sea muy alto y nosotros no estemos invirtiendo en ellas. 2, 3 cositas más. Me interesa el sector de defensa. Hoy veía que Rheinmetall lleva en el año una subida del 85%, que Indra, por ejemplo, apoyada por el sector defensa, lleva en los 3 últimos ejercicios una subida cercana al 200%. ¿Todavía hay recorrido en este tipo de compañías? Bueno, nosotros estamos posicionados en Leonardo, en Rheinmetall precisamente, en Indra lo estuvimos, aunque salimos por un tema de valoración después de una evolución extraordinaria.
es que desgraciadamente, como siempre digo en mis podcasts, ¿no? Desgraciadamente el sector está yendo muy bien, porque si el sector defensa y con el tema de municiones, como hemos visto en el caso sobre todo de Rheinmetall, siguen creciendo la cartera de pedidos, eso significa que el ser humano cada vez es más malo, más villano. Pero en ese caso, aunque quitando un poco los criterios ESG, la verdad es que las compañías lo están haciendo muy bien, ¿no? Las carteras de pedidos se están incrementando y ya sabemos todos el telón de fondo. Y no es un tema Trump, es que los países occidentales están incrementando sí o sí el peso respecto al PIB del sector defensa, y eso significa que estas compañías tienen, en este caso, en contraste con las energías renovables, una visibilidad enorme. Tema sector farmacéutico, sanitario, Novo Nordisk, por la cantidad de dinero que están invirtiendo en temas de adelgazantes y al potencial que les puede dar. Es un mercado, leía, un mercado mundial para esos tratamientos de 44.000 millones de euros. Ahí es nada. Es brutal, ¿no? Es que si antes hablamos de la defensa, el tema de los gorditos, pues tenemos que estar ahí muy pendientes todos. Es verdad que Wegovy está haciendo estragos, ¿no? Para Novo Nordisk, lo tenemos en cartera modelo, yo lo tengo en los fondos desde hace muchísimo tiempo y estamos muy contentos. Y también Eli Lilly, y se están apuntando al carro. Roche había sacado recientemente un proyecto también muy interesante, ¿no? De productos para adelgazamiento, con lo cual es un mercado tan grande que aunque cada vez salgan más competidores, hay, digamos, terreno o hay gorditos para todos. Así que es extraordinario y hemos desarrollado muchas notas de análisis hablando de ese mercado que sigue creciendo y creciendo. Oye, ya lo último. Hoy cuenta el diario 5 días que Tendam está preparando su salida a bolsa para el próximo mes de junio-julio. ¿Cómo ves el sector textil en Europa? Bueno, es verdad que el sector retail lo ha hecho bastante mejor de lo previsto estos resultados. Recordamos H&M, recordamos por supuesto a la gallega Inditex, que han publicado buenas cifras, incluso Zalando también ha recuperado un poco de terreno. Pero hablamos de consumo, hablamos de los tipos todavía muy altos, de deudas, de dificultades de salarios, etcétera. O sea, bueno, no es que estemos fuera, Inditex es nuestro top pick y tenemos alguna posición, pero pensamos que sectores como el textil, sectores como el autos, etcétera, los ligados al consumo, han dejado paso claramente a las compañías de bienes, digamos, de deep cyclical, los metal, las minings, que nos han funcionado también, como sabes, desde hace un mes y medio. Así que una posición un poquito más selectiva y, desde luego, la mejor sigue siendo Inditex. Muy bien. Pues Pablo García de Bacons Alfa Value. Gracias. Buen negocio. Un placer. Adiós. Chao. Mercado continuo, Ángeles, ¿qué tienes? Pues estamos muy pendientes de Soltec. Como nos ha comentado Pablo, ayer caía con fuerza y conocíamos que se ha publicado un informe de auditoría de Ernst & Young que apunta a una situación de incertidumbre en torno a la renovación de una póliza de crédito. Los títulos de Soltec a esta hora dentro del mercado continuo están perdiendo un 9% ya en 2,21. La empresa está negociando con un grupo de entidades financieras la renovación de una póliza de crédito de 90 millones de euros. Con esta caída de hoy, los títulos de Soltec se dejan en bolsa en torno a un 35% desde principios de año. También descenso para el grupo financiero Urbas del 2,56 y para los títulos de Grupo Catalana Occidente, que bajan un 1,45. Entre las subidas, Niesa Valores arriba un 4,55, Solaria, como les decíamos, subiendo cada vez más, arriba un 4, Berkeley Energía gana un 3,72 y también estamos viendo buen tono en Aperam, que sube un 3,22%. Hay otros valores que son protagonistas, por ejemplo, Horizon Genomics. Los títulos de la compañía a esta hora están cayendo un 0,42, cotizan en 1,88. Va a autorizar al Consejo ampliar capital en 100 millones ante la posible salida al Nasdaq. Los fondos, que equivalen casi a su actual capitalización, se van a destinar a atraer nuevos accionistas y desarrollar nuevos fármacos. CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio. Y sigue la tibieza en la renta variable europea, pero vemos a CAC 40 de París, que se ha dado la vuelta y que opera con caídas del 0,14%. Entre los valores que más se mueven en los selectivos, dentro de la bolsa parisina encabeza los avances Renault. El fabricante de coches sube un 1,2%.
También tenemos subidas para AXA del 0,6 o para Accor en esa misma cota. Las caídas van ampliándose. Destacan los recortes de Essilor Luxótica del 0,8%, de Laboratorios Eurofins, que cae medio punto porcentual. En Alemania, a esta hora, los peores están siendo Fresenius, cae un 0,8%, la cementera Heidelberg se deja un 0,45% y Sartorius, que recorta un 0,4%. El mayor avance es para Symrise, del 2,5%. Nos fijamos también lo que están haciendo los valores británicos en esta primera sesión de la jornada. Ocado destaca por sus avances de casi el 5%, Rolls-Royce sumando un 2,3% e EasyJet e IAG, que están avanzando un 2%, son los mejores dentro de la Bolsa de Londres. CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. Javier Puerto es responsable de inversiones de Caser Asesores Financieros. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Esta semana lo más importante, datos de inflación a uno y otro lado del Atlántico. ¿Qué esperas en Europa y en Estados Unidos? No sé, sin duda va a ser muy importante, sobre todo de cara a la reunión que va a tener el Banco Central Europeo la semana que viene, aunque ya parece que está todo descontado y que van a bajar 25 puntos básicos, pero por supuesto ya a lo mejor no solo para esta, sino para las próximas van a seguir muy dependientes de los datos de inflación. Vamos a tener mañana dato de IPC de Alemania. Es muy importante este dato porque Alemania es de los países que más debería haber tirado de la Unión Europea y sin embargo no lo está haciendo. Parece que está cambiando un poco el rumbo. Ya la semana pasada publicó datos de PMI que fueron mejores tanto en el componente de servicios como en el manufacturero, y mañana le toca el IPC, que se espera que en la tasa anual suba hasta el 2,5%. Sería una décima más que el último dato. También vamos a tener el viernes el dato de IPC de la eurozona, que se espera que se mantenga muy en línea con estos datos que acabo de decir. Uh-huh. Y en Estados Unidos, por su parte, vamos a tener el consumo personal subyacente, que también es una medida de inflación que le gusta mucho prestar atención a la Reserva Federal. Y aquí sí que se espera que los datos sonrían algo más y repitan el 2,8% por tercer mes consecutivo. Son datos relevantes para los bancos centrales. ¿Cuál es tu calendario previsto para la FED y para el Banco Central Europeo? Lo de la FED es difícil decir si van a empezar a bajar los tipos en septiembre o en noviembre. La probabilidad aproximadamente está en un 50% de que septiembre va a ser la primera reunión y el otro 50% ya nos iríamos a alguna de las próximas. Yo creo que es más relevante decir cuántas bajadas van a venir para el 2024 y yo creo que podemos esperar, si los datos de inflación más o menos siguen como están ahora, goteando a la baja, pues que veamos 2 bajadas de tipos para este año. Y en la eurozona, pues aunque hemos visto que se están adelantando, no creo tampoco que pasemos de 2 o 3 bajadas para el 2024. ¿El mayor enemigo está en las materias primas por el efecto que pueda tener la inflación, en un oro, en un cobre, en un aluminio? Bueno, sin duda va a afectar, pero yo creo que la materia prima, como siempre decimos, que más afecta a la inflación es el petróleo, que el petróleo está dando un respiro, está muy, muy estable y no es algo normal para todas las tensiones geopolíticas que tiene que soportar. Y más o menos se mantiene en esa zona de 82, 85 dólares el barril de Brent y algo por debajo de 80 el barril de crudo. Y esto es lo que tiene al final un impacto tremendo, ya no solo por el cálculo directo que tiene en la inflación general, que se excluye en la subyacente, pero también porque tiene un impacto indirecto por los precios del transporte muy, muy grande en los datos de consumo, en los datos de inflación. Y luego una cosita más, ¿notas complacencia en el mercado, en la renta variable? ¿O crees que todavía hay margen para seguir escalando posiciones? Sin duda hay muchísima complacencia. También está un poco adulterado por el peso que los índices tienen en las mayores compañías. Estábamos viendo cómo estamos muy, muy, muy dependientes de Nvidia, que publicó cifras la semana pasada y fueron magníficas. Y ahora queda a ver si después de ya haber descontado que van a seguir sorprendiendo cada trimestre, vamos a poder mantener el ritmo de subidas. Es verdad que hay muchas tensiones geopolíticas, pero también es cierto que los resultados empresariales están soportando esas valoraciones que nos encontramos en la bolsa. Hemos superado un 60% de las compañías que han publicado del S&P 500, que son prácticamente todas, en cuanto a ingresos, y en cuanto a beneficios por acción un 80%. Entonces sí que se pueden sostener estos niveles, pero muy alertas a que este rumbo de resultados tan positivos y este rumbo de la macro, que más o menos se va manteniendo estable, no cambie. Muy bien, pues Javier Puerto desde Caser Asesores Financieros. Gracias, que tengas buen negocio.
Muchas gracias, buena jornada. Chao. Pito, pito, gorgorito, wifi, thrillers, infinitos, series, juegos, lo que quiera es un viaje de primera. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Por España y Europa desde 17 euros y América desde 246 por trayecto comprando ida y vuelta. Air Europa, tú decides. Elige Formidable Solar con Endesa y llévate 3 años de consumo de luz gratis al instalar tus placas solares y combinarlas con tu tarifa solar SimpliCero. Porque todo Endesa es formidable. Consulta condiciones y contrata en endesa.com, en el 876-0909 o en los puntos de venta Endesa. Música, teatro, danza. Nuevas tecnologías, artes escénicas y vanguardia. En el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León. Luz, color y movimiento. Del 13 al 16 de junio, vive el Fácil en Salamanca. Junta de Castilla y León. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. 20 minutos para las 10 de la mañana, consultorio de bolsa que abrimos aquí ahora en Capital Intereconomía con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rubén. Encantado de estar contigo una vez más. Igualmente. Oye, el IBEX, que empezaba con dudas, pero que parece que ha vuelto a la tónica verde, color verde, la tónica alcista, ¿no? Más 0,24%, 11.352. ¿Esto ya son máximos anuales o cuánto nos queda? Nada, nos queda un suspiro. Estamos casi muy cerquita, ¿no? Muy cerquita de esos 11.380 prácticamente, que son los últimos máximos que vimos en el IBEX 35, rozándolos, y vamos a ver si los superamos, ¿no? La verdad que la tónica sigue siendo muy positiva para el IBEX. Parecía, ¿no?, que la semana pasada podía haber algunas dudas después de, pues bueno, ¿no?, esas noticias que venían de Estados Unidos con las dudas, ¿no?, sobre la posible bajada de tipos en septiembre, donde ya se empieza a planear ese escenario de que a lo mejor septiembre tampoco es el momento para hacer la bajada de tipos de interés, pero bueno, buena recuperación en línea general tanto del IBEX como del resto de selectivos europeos, ¿no? Y por tanto, pues bueno, apuntando a esos máximos, 11.380, que es la resistencia más inmediata que tenemos, y la tónica general pues sigue siendo positiva. Mantenemos una tendencia alcista muy sana. Obviamente la última referencia, ¿no?, el mínimo de la semana pasada nos va a servir, yo creo que como una referencia muy importante, ¿no?, para en caso de que pues vengan caídas, pues tomarlo ya como, pues no, quizás una potencial corrección un poco más potente, pero mientras que el IBEX se mantenga por encima de los 11.150, 11.160, el tono yo creo que sigue siendo positivo y sigue siendo optimista para el IBEX. Vale, pues vamos con los valores. 915331851, 915331851, WhatsApp 609-224-716, 609-224-716, y nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Empiezo por ahí y pregunta que cómo ves una entrada en Lyondell Basel. El ticker, te lo facilito, Samuel, LYB, Bolsa de Nueva York. Venga, pues vámonos al NYSE. Perfecto. Una entrada en estos momentos para Lion en Basel. Bueno, la realidad es que tiene una buena secuencia alcista de máximos y mínimos crecientes, que en principio, pues bueno, tiene buen tono, está muy próximo también a esa media móvil de 200 sesiones. Puede ser una buena zona. Lo único aspecto técnico quizás que me preocupa un poquito más en estos momentos es que ha perdido una zona de soporte que ha sido importante, ¿no?, desde el pasado, prácticamente desde principios del mes de marzo, ¿no? Ha perdido la zona de los 98,88, y esto, pues bueno, podría ser, digamos, un síntoma de agotamiento, de que podríamos tener quizás algunas correcciones un poquito pues más profundas, ¿no? Por tanto, bueno, está para vigilar. Yo creo que puede ser interesante, pero quizás a lo mejor
la zona más interesante para tomar posiciones alcistas quizás es una zona un poquito más de descuento, cercana a la zona de los 95, 96 dólares. ¿Okay? Si quiere mayor seguridad, pues bueno, la compra yo quizás la establecería ya por encima de esa zona de soporte que hemos comentado, ¿no? Por encima de la zona de los 98, 80, 99 dólares. O sea, esperar una ligera recuperación para ver si se posiciona otra vez por encima de la zona de soporte, y a partir de ahí, pues entonces sí valoraría una posibilidad de toma de posiciones alcistas. ¿Okay? Pero bueno, me preocupa el hecho de que haya roto esa zona de soporte. Vamos con un mensaje de audio, Samuel. Buenos días. Quisiera que un analista me dijera momento de entrada en Allianz, ALVG, de Alemania y Logista. Gracias. Pues venga. Venga, pues vamos a ver, vámonos a Allianz, aseguradora. Y bueno, Allianz la verdad que también está demostrando, ¿no?, bastante resistencia, ¿no? Tiene un soporte muy importante en esa zona de los 258 euros aproximadamente. Lo está aguantando bastante bien, pero quizás el punto o el momento más exacto de entrada sería ya en la zona por encima de los 275, ¿no? Esperar que supere sus últimos máximos decrecientes dentro de esa pequeña etapa de consolidación que está haciendo, y pues bueno, que demuestre un poquito más de fuerza para continuar con las subidas. El fondo de lo que es la compañía, lo que es de la tendencia, sigue siendo totalmente alcista, ¿no? Por tanto, no veo preocupante el hecho de que Allianz pues pueda tener mayores caídas, ¿no? Y esa zona de soporte la verdad que da bastante confianza. Pero bueno, si tuviéramos que buscar un punto exacto de toma de posiciones alcistas, sería pues a partir de los 269, que sería algo más agresivo, o si no ya esperar la consolidación por encima de los 275 euros. Para mí, pues bueno, esa sería un poco, ¿no? Esperar que se revitalice, ¿no?, la compañía después de esas correcciones que lleva haciendo los últimos meses. Vale. Y luego la otra compañía, me habías dicho, era Logista y Allianz. Logista. Ajá. Venga, pues vamos con Logista, que bueno, también ha tenido una buena recuperación después de las caídas, y como ya comentábamos, creo que esto lo estuvimos comentando jornadas anteriores, esta corrección que estaba haciendo desde la zona de los 27 a la zona de los 26-18 podría ser una zona muy interesante de toma de posiciones alcistas de nuevo, ¿no? Para mí, la clave yo creo que está en la zona de los 26-20, 26-30. Esa zona parece ser muy interesante, además nos ha dejado algunas mechas en sesiones de la semana pasada, con velas alcistas, y por tanto ahí seguramente pues haya cierto interés comprador, ¿no? Por tanto, la zona de los 26-20, 26-30, ahí yo creo que puede ser una buena zona interesante para tomar posiciones alcistas. Si se nos escapa, si no hace esa corrección o no se consolidan esos niveles, entonces ya la entrada debería estar por encima de los 27-13, 27-15, que es justamente el último máximo que nos ha marcado. Por tanto, pues bueno, por encima de los 27 también se podría tomar posiciones alcistas. Una rapidita Nvidia. Bueno, ¿qué hacemos con Nvidia? Dentro 956 para mantener largo, esperando split y con objetivos tras split de 150 a 300 dólares. ¿Factible? ¿Qué tal por técnico? Nos pregunta este oyente. A ver, por técnico obviamente es perfecto, ¿no? Todo el mundo habla de la compañía, hemos visto la presentación de resultados, todo perfecto, a nivel técnico ha roto sus máximos históricos anteriores, está en subida libre, por tanto, pues bueno, no se le puede pedir mucho más, ¿no? Sabemos que el 7 de junio es cuando se va al cierre de mercado, se va a producir el split, es un split de 10-1, por tanto le entregarán 9 acciones por cada acción que tenga adquirida, y pues más o menos sí, los precios de apertura del día 10, del lunes 10, pues serán aproximadamente los 100 y algo, ¿no? Dólares. Por tanto, pues bueno, de momento yo creo que es una compañía que se debe mantener, que tiene una salud increíble, es la gran estrella del mercado, ¿no?, de este año 2024, y mientras que todo siga bien, pues yo creo que debe seguir manteniendo las posiciones en Nvidia, ¿no? A nivel técnico es perfecto, ¿no? Es la acción que todos queríamos tener cuando estaba cotizando, pues eso, ¿no?, a 400, 500 dólares. Por tanto, hay que mantenerla, por supuesto. Dime algo de Repsol, que pregunta también Manuel, además de Nvidia. Luego voy con un audio. Repsol, si te puedes analizar.
Sí, Repsol también tiene un aspecto técnico muy, muy interesante. De hecho, pues bueno, estaba jugando estos días atrás, estas semanas atrás, ha estado jugando con esa zona de los 15, la zona de los 15,10, y por fin en la sesión de hoy lo ha consolidado el precio por encima de esa zona de resistencia, ¿no? Después de las correcciones que vimos. Por tanto, ahora mismo Repsol tiene un aspecto técnico también muy interesante. De hecho, se podría considerar que la sesión de hoy, si se consolida, ¿no?, por encima de la zona de los 15,10, podría dar una buena señal de compra, ¿no?, para la apertura de la sesión de mañana. Yo, en caso de no tener acciones compradas, me posicionaría en la zona de los 15,34, que de momento es el máximo de la sesión de hoy, ¿no? Pero yo creo que esperaría la sesión de hoy, ver dónde se produce el cierre de la sesión. Si lo hace por encima de los 15,10, estaría consolidado esa pequeña ruptura, y seguramente Repsol apuntaría de nuevo hacia la zona de los 15,80, o seguramente también podría incluso llegar a la zona de los 16,20, ¿no?, que es su máximo anterior. Por tanto, técnicamente para mí Repsol 15,34, 15,35 podría ser un buen punto de partida. Si no sesión de hoy, pues sesión de mañana. Vamos con un audio. Muy buenos días. Me gustaría, por favor, que el analista me aconsejara sobre una posible entrada en estas dos acciones. La francesa Eiffage, con ticker FOUG. Por otro lado, Legrand. Y por último, tengo una acción portuguesa que es Ibersol, y me gustaría que me diera soportes y resistencia, si es tan amable. Muchas gracias y un saludo. Pues venga, Legrand, Eiffage. Vale, pues vámonos con Eiffage, que bueno, la verdad es que técnicamente está en una fase de correcciones, Eiffage, porque bueno, intentó alcanzar esos máximos anteriores, zona de los 107 euros, está haciendo una corrección importante, y aunque todavía mantiene la secuencia de máximos y mínimos crecientes, estas últimas caídas de los últimos días pues son un poquito peligrosas, ¿no? Yo le diría que a lo mejor esperar en Eiffage que caiga, ¿no?, o que intente buscar los soportes anteriores en la zona de los 97,43, la zona de los 96, sería yo creo que lo más prudente. Y a partir de ahí, si observamos un patrón de giro o alguna estructura que nos indique la recuperación y que vuelva a atacar de nuevo los 107, entonces pues bueno, me parecería una buena opción. Pero ahora mismo lo veo en medio de la nada, y posiblemente pues bueno, podría tener quizás unas caídas un poquito más pronunciadas hasta esa zona de los 97-98. No estamos muy alejados, y yo creo que en principio se podría esperar. En el caso de Legrand, técnicamente está mucho mejor, porque la secuencia alcista es mucho más clara. Sí es cierto que ha tenido una ligera corrección, y se está aproximando de nuevo al máximo anterior, cercano a los 104,85. Por tanto, habría que esperar esa ruptura alcista, y en caso de producirse, pues continuación alcista. Ahora bien, que tenga también mucho cuidado, porque estamos también muy cerca de niveles de resistencia que no se veían desde finales de 2021, ¿no? Por tanto, pues bueno, aunque la superación es bastante factible, porque es una resistencia muy antigua, pues hay que tener cuidado justamente en esa zona en la que nos encontramos. Yo esperaría la confirmación de ruptura de los 104,85 para tomar posiciones alcistas. Nos quedaba y Ibersol, luego había ¿no? una tercera que me había dicho. Sí, Ibersol. Vamos Repsol, a ver qué ¿no? No. Ibersol. Ibersol, una empresa portuguesa, nos decía, a ver si me sale, IBS, IB de Barcelona, S, a ver si te sale por ahí. La tengo aquí. Ibersol, cotiza de Lisboa. Eso Pues mira, una situación técnica muy parecida a la que hablábamos antes, ¿no? Es un título que está marcando máximos, tendencia alcista, en principio todo positivo, ¿vale? Está justo, o ha hecho intento de ruptura de su último máximo por encima de los 7,48, por tanto, pues bueno, si se consolida por encima de los 7,58, 7,60, entonces así yo creo que habría una buena oportunidad de toma de posiciones alcistas. El objetivo, pues el máximo que vimos en 2022, la zona de los 8,61. Si tenemos que darle un stop, pues la zona de los 6,95 sería la zona pues más interesante, ¿no?, para ubicar un stop. Pero eso sí, debe esperar, yo creo que a que el precio se consolide por encima de los 7,58. Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Mire, quisiera preguntar por Sorter, porque ayer empezó subiendo un 3%, luego ha bajado un 6% y hoy está perdiendo
todo. ¿Qué hay que hacer con eso? Hoy está perdiendo, a ver que se lo miro. ¿Cuánto? Está Hoy está perdiendo un montón también. 6,5 bajo. Vale. Hay otra consulta en la misma línea que la suya, Pedro, que pregunta a un oyente si hay que preocuparse por Soltec. Así que a ver qué nos dice Samuel. Gracias, Pedro, por llamarnos. Muy bien, gracias a ustedes. Un saludo. A ver, preocuparse, yo creo que hay que preocuparse, ¿no? Porque las últimas caídas, pues, hombre, no están siendo, pues, nada buenos. Las noticias que nos llegan tampoco son positivas. Lo estabais comentando, ¿no? Antes un poco del consultorio, lo que ocurría con Soltec. El sector, pues, bueno, no está en su mejor momento y Soltec, pues, es una de las más perjudicadas en este momento. La tendencia general es total y absolutamente bajista. Debemos ser totalmente conscientes de esto, de que los máximos y los mínimos siguen siendo decrecientes y que, pues, hasta que esto no cambie, el tono técnico va a seguir siendo exactamente el mismo, ¿no? Bajo mi punto de vista personal, pues bueno, yo creo que en el caso de que se esté dentro de la compañía, la salida o el punto, ¿no?, de salida o el punto de stop o de detención de las pérdidas debería situarse en el entorno del 1,97, 1,96, ¿no?, que es el mínimo anterior. Y de momento no se puede decir mucho más. O sea, para que Soltec, digamos, pudiera tener una recuperación alcista, debería haber una superación de la zona de los 2,80. Y hasta que esto no se produzca, pues obviamente seguimos hablando de una tendencia general bajista, ¿no? Por tanto, pues bueno, no queda más que aguantar, colocar bien los stops, tener paciencia y a ver qué ocurre, ¿no?, en las próximas semanas. Venga, bolsa española, antes de irnos a las noticias. Acciona, que pregunta Ricardo por Acciona si es buen momento de compra y objetivo a corto o medio plazo. Y Gustavo, opinión del analista para entrar en Telefónica. Luego ya hago repaso, que me he dejado por ahí algunas pendientes, pero que como habría que buscarlas, nos tardaría más, pero lo hacemos durante el boletín. Así que Acciona y Telefónica, que nos quedan 2 minutillos para irnos a las noticias. Genial. Pues mira, en el caso de Acciona, la verdad es que su aspecto técnico es bastante positivo, ¿de acuerdo? Porque, bueno, logró consolidarse por encima de una zona de máximos decrecientes anteriores, por encima de los 117,93. Y bueno, aunque ha hecho una corrección justamente a estos niveles, parece que el rebote está consolidado, ¿no? Por tanto, ya empezamos a ver todo lo contrario de lo que veíamos, ¿no? Empezamos a ver máximos y mínimos crecientes. Por tanto, bueno, para mí la idea en el caso de Acciona, aunque en este momento podría ser un buen momento para tomar posiciones alcistas, si se quiere ser un poquito más conservador, quizás esperar la ruptura de los 126,45. Si queremos ir a, pues bueno, ¿no?, un modelo un poquito más agresivo, pues para mí la zona de entrada serían los 112,89, ¿no?, que es una zona justamente el mínimo, si mal no recuerdo, de la sesión del pasado día 24, o sea, de la semana pasada, ¿no? Por tanto, si queremos ir en modo agresivo, zona de los 112, 113, y si queremos ser conservadores y esperar más una consolidación alcista, por encima de los 126,54. Serían los puntos interesantes y técnicamente yo empiezo ya a observar cierto giro alcista que es bastante positivo. Y luego me decías Telefónica. Bueno, el momento en el que está, la zona en la que está, después de consolidarse por encima de los 4,15, creo que es bastante positivo, aunque ha tenido algunas pequeñas correcciones. A partir de este punto yo creo que se podrían empezar ya a tomar posiciones alcistas, zona de los 4,15, 4,19 aproximadamente, que es donde cotiza hoy, y si se quiere ser un poquito más conservador, esperaría por encima de los 4,30. Pero vamos, el punto en el que está haciendo una estructura de throwback alcista y esto pues es positivo, ¿no?, a nivel técnico. Tómame nota. Análisis sobre First Solar. Y hay otro oyente también que se nos pregunta por First Solar. Esa otra mejor del Nasdaq, nos dice. Análisis también de Zscaler. Y luego tengo Safran y Arch Capital para entrar. ¿Que ¿Cómo lo ves? Safran y Arch Capital. Y una más, muy rápida, en WhatsApp. Bankinter o Fluidra. ¿En cuál entrarías? Bankinter o Fluidra. Vale. Venga, perfecto. Hasta ahora, Samuel. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos.